Bienvenidos a nuestro podcast de clase y consumos. El día de hoy vamos a hablar sobre los pensamientos de Marx. Hay palabras que suenan anticuadas como si fueran reliquias del pasado. Una de ellas es clase, otra es trabajo y otra es Marx. Pero lo curioso es que esas palabras siguen vivas, no porque estén de moda, sino porque todavía explican por qué el mundo funciona como funciona. Hoy, en Clase y Consumo, vamos a hablar de Karl Marx, pero no como un autor muerto, ni como un filósofo lejano, sino como un tipo que pensó el mundo con rabia, con lucidez y con una obsesión muy clara: entender por qué la mayoría trabaja y se cansa, mientras unos pocos acumulan y descansan. Soy Andrés y en este episodio voy a acompañarte como la voz en off que conecta las ideas. Pero los que realmente van a desarrollar esta conversación son dos personas que respeto mucho, por cómo piensan y cómo observan. Dos sabiondos de esta materia. Hablo de Cristóbal Suazo y Emerson Burgo. Hoy vamos a revisar tres ideas centrales del pensamiento marxista: el trabajo enajenado, la plusvalía y el fetichismo de la mercancía. Pero no vamos a quedarnos en la teoría seca. Queremos llevar estos conceptos al mundo en el que vivimos, al trabajo precario, al consumo obsesivo, a esa sensación que tenemos a veces de que todo está mal, pero no sabemos bien por qué. Queremos que este episodio no sea solo una tarea para la universidad, sino también una conversación que incomode un poco. Porque si el sistema está funcionando tan bien para unos pocos, quizá es porque está diseñado para que no funcione bien para todos los demás. Así que partamos. Respira profundo, escucha con calma, porque las cosas que parecen normales a veces son las más violentas de todas. Bloque 1. Trabajo enajenado. Cuando Marx habla del trabajo enajenado, no está hablando de estar aburrido en la pega. Está hablando de una desconexión profunda, de cómo el trabajador, bajo el capitalismo, deja de ser dueño no solo de lo que produce, sino también de sí mismo. El trabajo ya no es solo una forma de expresarse ni de crear, es una forma de vivir, y eso, según Marx, es una forma de alineación de su humanización. La alineación tiene 4 formas, y si nos detenemos en cada una, podemos ver cómo están presentes hoy, incluso con más fuerza que antes. La forma de alineación es con respecto al producto del trabajo. Quiero decir, tú produces algo, pero ese algo no es tuyo. No decides qué pasa con él, ni cuánto vale, ni a quién le sirve. Piensa en un repartidor de comida, el cual pedalea toda la tarde, sea con lluvia, con calor o incluso con hambre. Entrega platos que no va a probar a personas que no conoce y por una aplicación que le cobra comisión. Entonces, ¿dónde quedó el sentido de ese trabajo? ¿Qué conexión tiene con lo que produce? La respuesta es ninguna. Lo mismo sucede con aquel que cose una camiseta en una fábrica en Asia, o incluso aquel que arma celulares en China, o también quien redacta contenidos para marcas en una agencia publicitaria y ni siquiera sabe quién leerá eso. En resumen, lo que quiero decir es que producimos cosas, pero esas cosas al fin y al cabo no nos pertenecen, ni material, ni mucho menos simbólicamente. Y para continuar, la segunda forma de alineación es con el proceso de trabajo. Esto quiere decir que el trabajador no controla cómo trabaja, no tiene autonomía. Le dicen qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Su creatividad se reduce al cero. Y eso pasa hoy incluso para trabajos creativos
Un diseñador gráfico puede pasar horas editando una imagen porque el cliente quiere algo más moderno, pero sin saber qué es eso. El trabajo se vuelve automático, mecánico y repetitivo. No eliges, no decides, no sientes que está haciendo algo tuyo. La forma de alineación es entre los trabajadores. Esta es quizás de las más tristes, ya que lo que podría ser una comunidad, una clase unida, se termina convirtiendo eventualmente en competencia. Cada trabajador ve a otro trabajador como una amenaza, alguien que puede quitarle el puesto o que puede hacerlo quedar mal. Inclusive lo ve como alguien que puede ganar más que él. A lo que voy con esto es que el sistema nos individualiza, nos aísla del resto prácticamente. Un ejemplo claro de lo que menciono es como en los call centers los trabajadores compiten por quién atiende más llamadas. O también como los conductores de Uber deben hacer rendir su jornada más que el resto. En pocas palabras, se promueve la rivalidad en vez de la solidaridad entre los trabajadores. Y eso, en consecuencia, rompe cualquier posibilidad de organización colectiva. Y por último, nos vamos a la cuarta forma, la más profunda, que es la alineación de la esencia humana. Según Marx, lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de transformar el mundo de forma consciente, de crear con libertad. Pero el capitalismo, el trabajo no permite eso. Nos reduce a funciones, a tareas, a abrazos o a clics. En vez de realizar nuestra humanidad, la negamos. Trabajamos para sobrevivir, no para vivir. Y eso genera un desgaste interior que no siempre notamos. Nos sentimos vacíos, desconectados y agotados. No porque seamos débiles, sino porque el trabajo que hacemos nos aleja de lo que somos. Entonces, y con todo este resumen que hemos dicho de la alineación, podemos ver que esta no es algo solamente económico, es algo existencial. Es estar en un sistema que te arranca de ti mismo, pero de una forma silenciosa. ¿Por qué? Porque nadie te apunta con un arma, solo te dicen, es lo que hay. Pero lo que hay no siempre es lo que debería haber. 4 formas de alienación, 4 formas de perderte mientras crees que estás cumpliendo. Marx no lo dijo con metáforas ni con frases lindas. Lo dijo con rabia, con análisis y con una claridad brutal. Y lo peor es que si el producto del trabajo no es tuyo, si el proceso no lo controlas, si compites con tus iguales y si además el trabajo te deshumaniza, entonces, ¿qué te queda? Quizá solo el justo para aguantar hasta el otro día. Y si eso no es violencia, entonces no sé qué es. Pasaremos ahora al bloque 2 sobre la plusvalía. El segundo concepto del que vamos a hablar, que es uno que muchos han escuchado, pero pocos entienden realmente. ¿Qué significa? Que cuando trabajas, produces más valor del que te pagan. Y esa diferencia se la queda a alguien más. Marx parte de una idea bien simple. El capitalista no se enriquece por magia, se enriquece porque paga menos de lo que tú produces. Si tú generas 100 lucas en una jornada de trabajo, pero te pagan 40, las otras 60 no desaparecen. Las captura el dueño de la empresa. Eso es la plusvalía. Es el núcleo del sistema capitalista. No estamos hablando solo de sueldos bajos, estamos hablando de un sistema donde el tiempo, el cuerpo, la energía del trabajador se convierten en ganancia para otro. Por ejemplo, un panadero puede hacer 50 panes,
pero solo le pagan por estar ahí. El supermercado que los vende gana por cada pan, sin haber amasado a ninguno de ellos. También podemos citar, por ejemplo, un programador, crear un software que luego se vende millones de veces, pero el que lucra no escribió ni una línea de código. Y mientras más aumenta la productividad, más plusvalía se extrae. Porque ya no solo trabajas para más, trabajas más rápido, con más presión, con más herramientas que no controlas. Y si te quejas, hay otros dispuestos a hacerlo por menos. Hay algo perverso en eso, porque nos enseñan a ser eficientes, a mejorar el rendimiento, a aprovechar el tiempo. Pero nunca nos dicen a quién beneficia esa eficiencia. Pues no es al que madruga, sino a aquel que cobra por tu esfuerzo. Y bueno, lo más tremendo de todo esto es que naturalizamos esta lógica. Decimos, es lo normal, pero no lo es. Es una forma histórica de organizar el trabajo, con un solo objetivo: multiplicar la riqueza de quienes ya la tienen. Plusvalía no es solo un concepto económico, es una forma de expropiación silenciosa, una que no necesita armas ni amenazas, solo necesita tu necesidad, y mientras tú produces el valor, otros lo acumulan, sin darte las gracias, sin mirarte a los ojos. A continuación pasaremos al bloque 3, que trata sobre el fetichismo de la mercancía. Llegando a este tercer concepto, seguramente entremos al que es el más filosófico, pero también el más cotidiano. Y en simples palabras, ¿qué significa esto? En el capitalismo, los objetos parecen tener vida propia, pero en realidad lo que ocultan es la vida de quienes los hicieron. Podemos pensar en una zapatilla, una marca famosa, la ves en una vitrina, en redes, en comerciales, tienen un precio, una historia o un estilo, pero ¿te has preguntado quién la fabricó? ¿Cuánto le pagaron? ¿En qué condiciones vivía esa persona? No lo pensamos, porque el sistema nos entrena para no mirar. Solo vemos la mercancía, su valor, su estatus. El trabajo humano que hay detrás desaparece. Eso es fetichismo. Cuando el objeto se convierte en algo mágico, el trabajador se vuelve completamente invisible. Y lo más tremendo es que eso se aplica a todo: al celular, a la ropa, al café que tomamos. Todo lo que consumimos está lleno de trabajo humano, pero no lo representan como si urgiera solo. Y ni siquiera la rebeldía es capaz de esto. Por ejemplo, puedes comprar una camiseta con la cara del Che o un tote bag que dice anticapitalismo y pagar 30 lucas por eso. El sistema incluso comercializa su propia crítica y esta la convierte en estilo. Entonces no solo consumimos objetos, consumimos historias, simbolismo, y en el proceso olvidamos la relación social que originó todo esto. El fetichismo es un velo, una ilusión, y mientras más caro es el objeto, más invisible es el que lo hizo. Marx no lo escribió para incomodar, pero lo logró. Ahora damos paso a la reflexión final, que sería el cierre de nuestro podcast. Alienación, plusvalía, fetichismo. 3 conceptos que suenan duros, pero que explican algo simple. Este sistema está construido para que la mayoría viva trabajando y una minoría viva del trabajo de los demás. Pero no lo sentimos así, porque el sistema también produce sentido. Nos dice que todo es justo, que el que se esfuerza gana, que el que fracasa no lo intentó lo suficiente. Pero cuando miramos más cerca, algo no cuadra.
¿Será que no es un fallo del sistema, sino su funcionamiento normal? Marx no tenía todas las respuestas, pero tenía preguntas certeras. ¿Quién trabaja? ¿Quién gana? ¿Y quién decide qué vale y qué no? Hoy no venimos a dar lecciones, solo a abrir ventanas, porque si no cuestionamos lo que damos por hecho, entonces el sistema ya ganó. Esto fue Clase y Consumo. Muchas gracias por su preferencia y por su amable escucha. Gracias a Cristóbal, gracias a Emerson y vuelvo a agradecerte a ti por atreverte a pensar, porque pensar también es una forma de resistencia. Hasta la próxima.